¿Cómo considera que son las condiciones de los migrantes que están de paso en Guadalajara con respecto a otras ciudades? Bueno, pienso que Guadalajara, a pesar de todo, ha recibido, digamos que bien, así como un 8 a los migrantes. Todavía es una ciudad más o menos amable, creo, con los migrantes. Es una ciudad en donde experimentan mayor seguridad que en otros pasos. Los migrantes que pasan por aquí han reportado menores agresiones, un número menor de agresiones con relación a otros pasos. Sin embargo, algunos han reportado extorsiones de la policía, algunos malos tratos de la gente, pero en mucha menor medida que en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el cruce que va por el Golfo, la ruta del Golfo. Y creo que Guadalajara, en términos generales, la ciudadanía, o al menos una parte de la ciudadanía, los ha tratado bien. No podemos generalizar, no podemos decir todo bien, porque hicimos una encuesta con los migrantes, con las personas que viven cerca de las vías para enterarnos de la percepción, qué piensan los migrantes, cómo ven a los migrantes. Y resulta que la gente que vive en la colonia moderna, o cercano a la colonia moderna, cercano al FM4, tiene una percepción negativa de los migrantes, por lo tanto su actitud es mucho más hostil hacia ellos. Los observa como delincuentes, como gente peligrosa, como gente sucia, como gente indeseable. Y la gente que vive en la colonia Las Juntas los consideran personas que necesitan solidaridad, que no son delincuentes, y la gente se porta bastante solidario con ellos. La gente los acoge, la gente les da oportunidad de platicar con ellos, incluso los emplea, entre comillas, porque obvio que no es un empleo, cortando sus jardines. Y yo creo que la sociedad civil organizada los está recibiendo bien, porque hay varios albergues, está el FM4, el comedor. Los ciudadanos son quienes están respondiendo a las necesidades, pero el gobierno no. Entonces creo que he platicado con algunos migrantes y ellos dicen que se sienten bien aquí en Guadalajara. Creo que en términos generales es así, no sé cómo vaya a ser en el futuro porque el flujo está aumentando. Lo que me lleva como a la segunda pregunta, ¿considera usted entonces que el Estado respeta los derechos humanos de los migrantes que están aquí en Guadalajara? No, creo que no, y para muestra basta un botón. Creo que aquí el problema es ese. Hay leyes internacionales que los gobiernos nacionales han signado y que por lo tanto los gobiernos locales tienen que también que respetar. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en unos sus habla del derecho al libre tránsito de las personas, ¿no? Entonces ese derecho es un derecho universal y se supone que esta declaración es una declaración que han signado. Signado significa que los países están obligados, ¿no?, a respetar y hacer valer los derechos. Hay garantías, hay derechos, pero hay que los gobiernos están obligados a crear las condiciones para que esos derechos y garantías efectivamente se cumplan. Entonces el Estado y el gobierno no está garantizando, está el derecho, pero no la garantía. Entonces, por lo tanto, los derechos son vulnerados de los migrantes. Si bien es cierto, no es nuevo el paso de los migrantes por aquí, tienen muchos años de los migrantes. Ahora el flujo se nota más porque, bueno, la ruta se torna más peligrosa, entonces y va a haber mucho más el paso de migrantes por aquí. De hecho, el gobierno tiene la obligación de velar y de proteger a sus ciudadanos, pero también a quienes van en tránsito, ¿no?, el libre tránsito. Y no lo hace. Entonces este concepto de seguridad está también vulnerado. O sea, no solamente significa que, bueno, ¿quién te va a cuidar? ¿Los organismos civiles? ¿Quién te va a proteger? ¿Quién te va a brindar seguridad? Y estoy hablando de un concepto de seguridad mucho más amplio, no solamente que no te asalten, que no te roben, que no te violen, que no te extorsionen, ¿no?, sino de un concepto de seguridad más integral, y eso sí el Estado está obligado a tenerlo. O sea, el derecho a proteger a las personas de una manera integral en su alimentación, obviamente no les va a poner casas, nada, pero tiene que asegurar que los migrantes crucen de manera que cuiden su seguridad física y mental, o sea, una protección física y una protección también
psicológica, y eso implica que puedan tener comida, que puedan tener lugar de descanso, que puedan tener lugar donde bañarse, porque van en tránsito. El gobierno está dejando esta tarea a la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, las políticas públicas que usted sugeriría para poder atender las necesidades de los migrantes sería precisamente esta política como un poco más asistencialista, de brindar pues seguridad, alimentos, cobijo y demás. Tal vez esta cuestión del asistencialismo quedaría un poco como, cuando hablamos de asistencialismo pensamos que no es suficiente, ¿no? Pero, o sea, ¿qué puedes hacer con la gente que tiene un objetivo de llegar al norte, ¿no? A Estados Unidos? Lo mínimo que puede hacer, yo no sé si sea asistencialista o no, es brindarle seguridad, un paso libre y seguro. Entonces, todo lo que tenga que ver con acciones que garanticen paso libre y seguro, todas las medidas que impliquen para eso, bien sea asistencialistas o de más largo alcance, tiene que implementarlas el gobierno. Y trabajar en varias aristas, por ejemplo, la educación para la paz, la educación para los derechos humanos, hacia la ciudadanía y a los grupos que están atendiendo, o sea, quienes tienen la obligatoriedad por ley de trabajar en ese tipo es su trabajo por naturaleza, ¿no? O sea, ¿qué es política? Que las políticas públicas obviamente son instrumentos, pero para conseguir un fin. ¿Cuál fin? La política en sentido amplio, el bien común. Entonces, todo lo que tenga, ¿y del bien común de quién? Obvio, de los ciudadanos, pero estamos hablando en este caso de un grupo muy específico, los migrantes en tránsito. Tendrían que trabajar, ya sean medidas asistenciales, ya sean medidas de otro tipo, mucho más integral, no lo sé. Okay. Sí, con orientación, sí, pero la principal es la seguridad y el libre tránsito. Si seguridad implica que el migrante necesita un lugar para bañarse y eso es asistencialismo, pues sí, ¿no? Y si en ese lugar, media hora, una hora para bañarse, pueden trabajar con él, pueden, un poco lo que el FM4 experimenta un poco más de las cuestiones asistencialistas. Nosotros no nos podemos salvar, todos somos corresponsables, pero el primero que tiene la obligación de establecer políticas públicas con esa letrototota o con ese título, ¿no? Garantizar la seguridad y el libre tránsito de los migrantes. Es como la principal, creo que ahí es donde pueden derivar políticas más pequeñas, no lo sé. Implica que seguridad. Un migrante que se siente agredido es vulnerable, ya sea verbalmente, ya sea porque suponen de él que es un ladrón, que es un criminal, ¿no? Entonces, eso implica que es vulnerable, y al ser vulnerable su seguridad disminuye, pues porque estoy hablando de un concepto de seguridad más integral. Entonces, si educar para los derechos humanos, si informar a la ciudadanía quiénes son, qué hacen los migrantes, por qué están pasando por aquí, sirve para que las agresiones disminuyan, eso es parte también del trabajo que tendría que estar haciendo el Estado, ¿no? Este concepto de seguridad y de tránsito. Muchas gracias. Y por último, fuera de las organizaciones como FM4 o estos albergues que se encargan, pues, a través de voluntariado, de ayudar a estas personas, ¿cómo considera usted que es la situación con el resto de los tapatíos que conviven con los migrantes, con respecto a, pues, precisamente esto, ¿no? Ya sea apoyarlos o vulnerar un poco más su situación? Yo creo que hay un desconocimiento, insisto, en la sociedad, y tenemos representaciones sociales bien diferentes de los migrantes. Y tiene que ver, creo yo, sí con la falta de información, o sea, los medios no están diciendo a la ciudadanía qué está pasando, no hay y entonces la gente se forma ciertas representaciones sociales sobre los migrantes, y tiene que ver con la experiencia que ven en la tele, bueno, sí, ¿qué saben de los migrantes? Pues que pobres, que los están asesinando, que no sé qué, que bla, 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 que etcétera. Pero ¿qué ven aquí en la ciudad de los migrantes? ¿O qué piensan que están viendo? ¿Qué creen que están viendo? La gente que vive cercana al FM4 ha sido víctima, los ciudadanos, de agresiones, de robos y de asaltos. ¿Y a quiénes responsabilizan? A los migrantes. Pero si te das cuenta, ya en el FM4 están viviendo no solamente, o llegan no solamente migrantes en tránsito, sino que viven allí gente que son indigentes. Y yo no digo que ellos sean los delincuentes, yo creo que muchos de ellos no son migrantes y que muchos son ciudadanos tapatíos o de otras regiones cercanas, porque puede haber allí
que yo lo he visto, hay drogadictos, hay mujeres, hay niños, hay borrachos, ¿sí? Y entonces, pero ¿quiénes piensan que son? La ciudadanía cree que son migrantes. Entonces, la encuesta que hicimos alrededor fue, los empresarios dicen, a ver, ¿por qué los tienen aquí? Llévenselos de aquí, deberían de construirles un baño porque aquí me tienen todo bien cochino. A ver, el otro día golpearon a un niño y se quisieron sexuar a una niña, son los migrantes. Entonces la gente le tiene miedo a los migrantes. ¿Por qué? Porque hay una asociación, la ciudadanía piensa que son criminales. Pero si el gobierno también lo piensa y le está diciendo a la ciudadanía que hay que agarrarlos para luego meterlos al bote y luego regresarlos a su país, Aristóteles fue lo que dijo, ¿no? Entonces hay una representación social de migrantes en tránsito, gente que hay que tenerle cuidado, gente que hay que tenerla, son mugrosos, están feos, son delincuentes, se ubican con bandas de delincuentes. Una parte de la ciudadanía, una parte les tiene miedo, pero otra parte no. Entonces tiene que ver con la experiencia directa que tiene la gente de acá, ¿no? En las juntas en Miravalle la pregunta fue, ¿ustedes se han sentido agredidos? ¿Ha habido asaltos? Piensan, no, al contrario, nosotros les sacamos las ollas, les prestamos ollas, aquí en este árbol cocinan, y hemos platicado con ellos, y sus historias son desgarradoras, es gente buena y es gente como nosotros. Entonces la experiencia que tienen, apenas hay un comedor allá en San Tarcisio y Miravalle. Entonces se va a empezar a llegar ahí gente de migrantes. Afortunadamente no ocurre como acá, que no va a llegar gente a llevarles tamales a las 3 de la tarde o a las 6 y lonches. Pues la gente vive de eso, ya saben que va a llegar. Entonces llegan más que migrantes, llegan muchos indigentes y ahí es el gran problema. El Estado tiene que resolver eso, no el FM4. Tiene que también resolver la seguridad social de estos grupos que no tienen casa, que son. ¿Quiénes son ellos? Ellos, pasa la policía, los asusta, pasa corriendo, acelera por esa callecita y ya. ¿Quiénes son? No hay un programa integral para indigentes en Guadalajara, por ejemplo. ¿Qué hace el Estado con la gente que vive en la calle? ¿Qué hace? Entonces yo creo que a pesar de eso los migrantes sienten que los reciben bien aquí, fíjate nada más. ¿Cómo estarán entonces en las otras ciudades? Imagínate. A pesar de ellos se sienten a gusto aquí en Guadalajara. Algunos dicen, bueno, es que me voy a quedar aquí a trabajar 2 semanas porque no sé qué. Algunos ya se van quedando también, ¿no? Conozco migrantes que tienen 6 meses aquí, 3 meses que están trabajando de lavacoches en los estacionamientos. Y porque ellos han dicho es que se sienten bien. Ellos así se sienten. Pero a mí me parece que Guadalajara puede volverse muy hostil con ellos. Y que en cierto sector sí es muy hostil. De los coches que están allá en Inglaterra, no las colonias populares que tienen más cerca, donde no han vivido experiencias de delincuencia, de robo y que no tienen que echarle la culpa